Al explorar las Escrituras, descubrimos que sus diversas partes mantienen una coherencia asombrosa, pues tienen un solo autor divino. Los intérpretes de la Biblia no pueden decidir arbitrariamente qué constituye un tipo bíblico, ni cómo se aplica ese símbolo en el Nuevo Testamento. Es la misma palabra de Dios la que proporciona los controles y principios para entender la tipología bíblica, mostrando cómo las verdades del Antiguo Testamento se despliegan y encuentran su cumplimiento final. Este cumplimiento o antitipo se revela en tres fases distintas: primero, en la vida y ministerio de Cristo; segundo, en la experiencia de su iglesia; y tercero, en los eventos finales de la historia, al fin de los tiempos. Podemos encontrar estos tipos y antitipos a lo largo de toda la Biblia, y resultan invaluables para entender el plan de salvación. Nos enseñan verdades profundas acerca de Jesús, su sacrificio y la esperanza última que tenemos en Él. Observemos como tres grandes modelos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el Éxodo y el santuario, encuentran su cumplimiento en estas tres fases antitípicas. El pueblo de Israel escogido por Dios es un tipo que se cumple primeramente en Cristo. Mateo nos recuerda que, así como Israel fue llamado de Egipto, Jesús también fue llamado de Egipto, cumpliendo la profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Luego, este tipo se expande a la iglesia, a la que el apóstol Pablo se refiere como el Israel de Dios. Finalmente, en el cumplimiento escatológico, vemos al pueblo de Dios sellado, una gran multitud redimida de toda nación, tribu y lengua, que representa al Israel espiritual reunido ante el trono de Dios. De igual manera, el Éxodo, la gran liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, prefiguraba una liberación aún mayor. Su cumplimiento cristológico se ve cuando José es advertido de regresar a Israel con el niño Jesús, un eco del retorno del pueblo de Dios a la tierra prometida. En la fase eclesiológica, se nos llama a salir de la esclavitud, del pecado y del mundo, a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y en el tiempo del fin el llamado resuena con urgencia: salid de ella, pueblo mío. Una clara referencia a abandonar la Babilonia espiritual antes de su destrucción. El santuario terrenal, con sus ritos y ceremonias, era quizás el tipo más detallado y profundo. Cristo mismo es el cumplimiento principal. Él es el verdadero templo, el lugar donde Dios habita entre los hombres. Declaró que destruirían el templo de su cuerpo y en 3 días lo levantaría. Este antitipo se extiende a la iglesia, pues somos templo de Dios, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Por último, la visión escatológica de Apocalipsis nos muestra el santuario celestial abierto, y en la Nueva Jerusalén, el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo, cumpliendo la promesa: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Durante la época de la primera venida de Cristo, la nación judía esperaba la llegada de un gran libertador, pero muchos fueron engañados por falsos mesías. Cristo, sin embargo, vino cumpliendo cada especificación de la profecía. Él había sido representado mediante tipos y símbolos, y en su vida, misión y muerte, cada figura halló su cumplimiento. La sombra encontró su sustancia. El pueblo de Dios, a quien Él llama su tesoro peculiar, tuvo el privilegio de tener un sistema doble de ley, la moral y la ceremonial. Desde la creación, la ley moral era una parte esencial del plan divino, y era tan inmutable como Dios mismo. La ley ceremonial, por otro lado, fue establecida para que, por medio de sus sacrificios y ofrendas, el pecador pudiera conocer al gran sacrificio, Cristo. Todo el sistema ceremonial tenía su fundamento en él. La necesidad del ceremonial de sacrificios y ofrendas cesó cuando el símbolo fue hecho realidad en la muerte de Cristo. Pero la ley de Dios, la expresión de su carácter, no fue crucificada con Cristo. La ley de los 10 mandamientos vive y vivirá por los siglos eternos. Él entregó su vida preciosa a fin de salvar a los seres humanos culpables de la ruina eterna, para que mediante la fe en Él pudieran presentarse ante el trono de Dios sin mancha alguna. Dios no hizo el infinito sacrificio de dar a su Hijo unigénito a nuestro mundo, para asegurarle al hombre el privilegio de quebrantar los mandamientos de Dios.